Esto es Más allá de la persona, un podcast para reflexionar, descubrirte y transformarte. Yo soy Moraima. Yo soy Uriel. Y yo soy Sara. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la dependencia emocional. Y me parece especialmente interesante porque tiene varias aristas complejas que vamos a ir desarrollando durante el episodio. De entrada, la dependencia emocional es una característica que todos tenemos, hasta los que la tratan de negar presentándose como muy autosuficientes, y que en mayor o menor medida puede ser desde un rasgo hasta un trastorno de la personalidad. Ya iremos viendo los detalles. Y para explorar este tema, tenemos de invitada a Alicia Nahmad. Gracias por venir con nosotros, Alice. Gracias por invitarme. Bienvenida. Gracias. Ella es psicoterapeuta individual y de pareja y es especialista en adicciones. Así que, pues bueno, bienvenidísima. Gracias. Y vamos a explorar la dependencia emocional. Podríamos abrir quizás con cuál es la definición o la diferencia de codependencia, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo de repente lo escucho en una sobremesa o en consulta o en mil lugares de que si esta persona es súper codependiente o claro, es que está dependiente de tal. Y siento que no lo sabemos como sociedad, entonces siento que arrancar por ahí puede ser buena idea. La dependencia emocional, si la queremos convertir en una frase muy simple, sería yo no puedo enfrentar o resolver mis problemas solo. Entonces, desde ahí me anclo a una persona, me aferro a una persona y entonces soy dependiente emocional. Y como lo decía hace un momento, puede ir desde un rasgo, donde tengo áreas de la vida donde soy funcional y áreas donde no tanto, por ser demasiado dependiente de los demás emocionalmente, hasta el trastorno de la personalidad dependiente, que son este tipo de personas muy disfuncionales que no salen adelante en la vida porque constantemente, de manera fija, tienen una dependencia exagerada, disfuncional, que genera sufrimiento a ellos y a terceros de otras personas, ¿no? Entonces, eso sería la dependencia emocional, en pocas palabras, en su rango, desde rasgo hasta trastorno de la personalidad. Y vale la pena decirlo, este sí es un diagnóstico psiquiátrico que está incluido en el DSM. En cambio, la codependencia, que curiosamente no está incluida y valdría la pena que lo esté, es una patología o un patrón de comportamiento que claro que también tiene distintos niveles de gravedad, pero lo que la diferencia centralmente de la dependencia emocional es que en lugar de pensar yo no puedo resolver mis problemas solo, el codependiente lo que piensa, y pongo las comillas porque es algo inconsciente, no es algo de lo que se dan cuenta, pero el lugar desde donde actúa el codependiente es el lugar de a través de tus problemas escapo de los míos. Mi manera de evadirme es estar todo el tiempo viendo tus problemas. Viéndote a ti, Viendo al otro. Viendo al otro. Y por eso son la pareja perfecta para los alcohólicos. Correcto. Porque la codependencia es una identidad estructurada en torno al rescate. Entonces, A salvar el al alcohólico otro. es la persona perfecta para vivírtela salvándolo. También a los narcisistas, que fue lo que hablamos la que vez pasada. necesitan que los estén viendo. Correcto. Ok, entonces, si entendí claro, el dependiente necesita del otro para poder realizar actividades, poder, no sé, salir a la calle, que le ayuden en muchas Regularse cosas. emocionalmente. Regularse emocionalmente, claro, muy O sea, importante. siente que no puede solo. Exacto. A Y diferencia el del codependiente, más bien, su identidad está basada en torno a poder ayudar a la otra persona. Para evadirse a sí mismo. Para evadirse a sí mismo. Excelente. Súper Súper importante. importante. Ahora, ¿qué diferencia habrá de esta necesidad excesiva del dependiente emocional en donde pone en el otro su seguridad, su propia identidad, su autoestima, su valía, ¿no? En la codependencia. Porque el dependiente emocional también deposita su identidad en el otro. O sea, es cierto que hay una parte compartida. Correcto. Sí, es cierto que el codependiente también depende del otro. Es correcto. Simplemente la relación de dependencia tiene una estructura muy diferente si yo necesito que tú me salves o si yo necesito salvarte a ti. Si necesito que me salves, soy dependiente. Si necesito salvarte, soy codependiente. Que además la codependencia es más paradójica y más compleja. Porque a fin de cuentas soy bueno, yo me siento muy débil y muy víctima y necesito que me salven,
pues no está tan compleja la cosa psicológicamente hablando. Pero si yo necesito salvarte, es algo bien extraño, ¿no? ¿Cómo es una necesidad? Necesito salvarme a través de salvarte a ti, para salvarme de mis problemas. Es más paradójica, es más compleja. Y además, algo que se me hace bien cañón es que justo si el codependiente tiende a asociarse con Narcisistas, con adictos específicamente, luego va el codependiente por la vida diciendo, claro, porque te lo cobra, ¿no? Correcto. Entonces es, claro, tú que siempre llegas borracho, o que ya apostaste hasta en la casa, o que ya hiciste tal cosa, y entonces te lo cobran todo el tiempo, como yo soy la víctima de tu adicción. Sin embargo, yo no me salgo de la relación ni de la dinámica porque de ahí yo gano. Pero ellos exactamente, esa es la diferencia de el dependiente emocional al codependiente. El codependiente elige para evitarse a sí mismo estar ahí salvando al otro. Porque tiene una ganancia secundaria muy grande y no se responsabiliza de esa ganancia, de querer entre comillas, ¿no? Estar con una persona que muchas veces el problema ahí es el maltrato, normalizan el maltrato, justifican el abuso. Así mismos. Normalizan el ser maltratados, el ser abusados, claro. O sea, no que la otra persona te haga, sino realmente el que tú no alcanzas a ver que estás en una relación así, ¿no? También hay mucha diferencia un poco en qué momento se instala como que esta parte de dependencia emocional y ser codependiente. O sea, la dependencia emocional es desde chiquititos. Otra vez regresamos a lo mismo. Porque, y es una parte estructural. Porque pero al final, también la codependencia, para sobrevivir, dependes del otro. Claro. Sí, no, porque o sea, es diferente. Porque la codependencia tú eliges salvar al otro. Tú eliges perderte en la mirada del pero otro. Eso de eliges es muy entre comillas. La codependencia se estructura en la misma edad que el narcisismo, que es entre 1 año y medio y 3. Y muy inconsciente. Es anterior al Edipo, o sea, es muy, muy inconsciente. Ahora, a ver, entonces, y ahorita podemos hablar de cómo depende surge. desde qué También. nivel esté configurado. Sí, me parece Si fuera súper una padre. codependencia más adulta, más superficial, hay cierto nivel de elección, pero cuando es estructural, Ya lo que iba es que la dependencia emocional un poquito es esta parte de que pues es la parte de sobreviviente, o sea, de sobrevivir, ¿no? Claro. Entonces, por ahí Sí, me iba. Justo, ¿no? Y te quiero dar como la razón y que ahondemos un poco en esa parte porque sí es una cuestión evolutiva y de desarrollo. El ser humano es de los animales más dependientes de los cuidadores primarios. O sea, si tú te pones a pensar en otros mamíferos, a los 6 meses son muy independientes. Ya pueden conseguir su propia comida, ya tienen pelito, ya ven, ya todo, ¿no? Ya nacen caminando. Nacen casi caminando. Sí, hay unos que nacen y caminan de bebés. Sí. El ser humano no. O sea, nos tardamos muchos años en poder ser independientes y autosuficientes. Entonces, es muy difícil o prácticamente imposible, si no es que 100% imposible, que un ser humano adulto sea independiente al 100%. Que es un poco lo que decía Uriel al inicio. Ajá. Todos tenemos rasgos y todos tenemos esta dependencia y aquí surge una palabra importante que es el apego. Al final todos necesitamos de cierto apego y al final yo siempre digo que el amor, ¿no? Al final el amor o el afecto es necesario, es una necesidad básica, emocional, pero es una necesidad. Entonces, finalmente, si partimos de ese apego, todos lo necesitamos y todos necesitamos cierta dependencia emocional. El problema es cuando esos rasgos se vuelven mucho más intensos, cuando están cargados de heridas inconscientes, como una herida de abandono, como una creencia de insuficiencia, ¿no? Exacto, Que de ahí no viene. puedo, Exacto, porque no de ahí poder. viene un poquito, que es lo que les quería compartir, de dónde surge esta dependencia emocional, surge de esto, de estas ideas a lo mejor de muy, muy chicos, en donde no era suficiente, en donde el amor era acondicionado, en donde de pronto si me aman es porque obedezco o porque estoy haciendo bien las cosas, no por el simple hecho de ser. Entonces, cuando el amor empieza a ser condicionado, ese es el mensaje inconsciente que va cargando una persona dependiente y entonces llega el momento en el que cuando crece se relaciona con la gente a partir de esta necesidad de ser cuidado porque no puedo solo. Sí, y ahorita que lo mencionas, me vino a la mente que también las personas, los niños que son muy sobreprotegidos,
también creo que pueden desarrollar mucha dependencia, porque cuando la mamá te dice, no, a ver, yo lo hago por ti, no, a ver, yo lo hago por ti, no, a ver, no sé qué, tú no puedes, yo lo hago por ti. 100%. Entonces yo toda la vida me voy a comprar la idea de que necesito que venga alguien a rescatarme en las cosas porque Claro. me sobreprotegieron y yo no me pude aventar solo al mundo. El mensaje de la sobreprotección Tú no es puedes. ese. Es tú no puedes. Tú no puedes. Y yo siempre he dicho, y es un poco fuerte, pero que la sobreprotección también es violencia. Es una mucha forma de violencia, obviamente inconsciente, a lo mejor sin una mala intención, pero definitivamente causa muchos estragos. Claro, tú Y quieres- genera mucho daño. Genera mucho daño. Tú quieres niños fuertes, generaciones fuertes, dales a saber que ellos pueden y que confías en que ellos pueden, porque la confianza también creo que es una palabra clave en todo esto. Y, Sí, y deja que la rieguen, Claro. que tengan errores, que choquen, que se equivoquen, que se peguen. Si no lo haces, si siempre pones un colchoncito o tu mano entre el fuego o la pared y tu hijo, lo vas a acabar convirtiendo en una persona ese es un- sobreprotegida. Ese es un tema generacional muy duro. Están Muy estos duro, niños de sí. cristal que a ver cómo les va cuando crezcan, pero de verdad sí hay que confiar en ellos y que sí pueden. Sí pueden. Tú ponlos a hacer cosas y sí pueden. Y que entendiendo cuando la que- rieguen- exacto, o sea, sí van a poder, pero también la van a regar. Porque eso No es creas natural y que es no se humano. van a caer, no creas que no se van a equivocar y no te frustres de que se equivoquen. Al contrario. Tú también te equivocabas. No, y que sepan que cuando la riegan, ahí estás tú para apapacharlos, cuidarlos, decirles, sí, sí te dolió, ven, yo te voy a curar el raspón, pero mañana te vuelves a subir al árbol. No Claro. pasa nada, un día sí lo vas a lograr. Aprenden. Eso es lo... O sea, tú les tienes que transmitir un aprendizaje. Y eso Exacto. es la Pero forma. lo que sucede en la adultez es que justamente el dependiente tiene mucho miedo a esa independencia porque justo necesita exponerse al error, exponerse al fracaso, y eso es lo que toda la vida le dijeron: si tú fracasas, no se vale no fracasar. eres válido, exacto, No no, es se válido, vale, no no tienes es valor, válido exacto. fracasar, tu seguridad está expuesta si tú fracasas o si tú te equivocas o si hay un juicio de alguien más hacia ti. Entonces crece la persona y esta independencia es lo que más miedo le da al dependiente. Yo no quiero ser independiente porque entonces no me van a querer, que vuelve a ser el mismo fondo, ¿no? Claro. Y estuvo muy bien que hablaste del aspecto inconsciente, porque muchas veces es lo que pasa desapercibido. Los padres dan un mensaje explícito, ponen su sistema educativo y creen que ya tienen todas las bases cubiertas, pero no han reflexionado acerca de los mensajes implícitos Claro, de los sus que no se formas de ven. actuar con los hijos. Justamente si yo no dejo a mi hijo caerse, chocar, regarle, equivocarse, si no lo dejo, el mensaje implícito es: está mal equivocarse, no te puedes caer, no se vale regarla. Y entonces, ¿cómo aprendo? No puedo. Y entonces, ¿qué hago? Pues ahí me voy a quedar. Hay muchas personas que nunca llegan a salir al mundo, se quedan en el nido para toda su vida, literalmente, por el miedo a chocar, a equivocarse, a no ser aceptados, porque los padres no permitieron que chocaran, que no fueran aceptados y que se equivocaran y aprendieran que no había O problema más de que aún, eso y que pase. está más grave, es no puedo. Sí, no puedo. claro. No soy capaz. O sea, no soy capaz. Hay muchísimas parejas que de verdad se quedan en un ambiente muy, muy violento por miedo a no poder. A decir, no puedo sin esta persona. ¿Qué voy a hacer? Si se va, ¿qué hago? ¿Cómo me mantengo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo Y cualquier emocionalmente, cosa? más allá de la parte económica, que también podría ser una razón, Todo. la parte emocional es muy dura. El enfrentarte y exponerte a intentar, por lo menos cuestionarte si puedes o no, que eso es lo que hacemos un poco en terapia, cuestionar el desde dónde no puedes, quién te dijo, dónde lo aprendiste, por qué crees que no puedes, ¿no? Date la oportunidad de intentarlo y de equivocarte y ver qué se siente equivocarse. Y equivocarse desde un lugar más amoroso, ¿no? El dependiente se relaciona con las personas todo el tiempo desde el miedo, entonces es muy desgastante, es muy doloroso incluso. O sea, porque aparentemente cuida, protege y está para el otro y se va a ir duro, ¿no? Pero no siempre es genuino. O sea, es más bien Claro. para no perder al otro y se pierde a sí mismo para no perder al otro. Son estas personas que les llaman como personas jarras, o sea, son las que siempre dan, todo el tiempo dan y no reciben nada. Exacto. Y eso está grave porque energéticamente debe de haber un cambio, ¿no? Yo te doy, yo recibo. Correcto. De igualdad, un poquito de equidad. No igualdad, más bien parejo. Igualdad en ese Un sentido, equilibrio. ¿no? Equilibrio. Creo que en las personas jarra encontraríamos tanto a los dependientes como a los codependientes y también a los que usan el mecanismo de afrontamiento de la complacencia.
que viene del trauma, o sea, personas que viven en un estado de alerta, de sistema nervioso simpático, de estrés sostenido, siempre se sienten en riesgo y como su sistema nervioso aprendió que no podían ni huir, ni luchar, ni congelarse, solo les queda complacer al otro y entonces también ellos podrían entrar en esa definición. O sea, pero qué duro esto, porque siempre escuchamos, ay, no, las personas jarra, bueno, yo en mi caso, ¿no? Es como, wow, ser persona jarra, siempre las quedan, siempre las bondadosas, ¿no? Pero detrás de esto que se esconde, y es esta parte, ¿no? Que, o sea, que también está sombreada. Y De acuerdo además, contigo. todas estas personas que dan, y entonces se jactan de ser súper buena onda y como, no manches, es que yo soy lo máximo porque siempre doy y ve qué buena onda soy, pero luego cobran de una forma pasiva. Y eso se me hace duro porque nadie da gratis, ¿no? Nadie. A veces, alguna cosa, pero rara vez. La Y es realidad que es ella- que... No, pero ¿Eh? está bien que no sea gratis, porque debe de haber ese intercambio. No, Exacto. está bien. Y se me hace... Pero se me hace- literal, o sea, frontal. se me hace correcto incluso, yo doy, pues también tengo derecho a pedir. A ¿no? recibir. Y a pedir. O sea, no solo a recibir, porque recibir Y no requiere saben que pedir. tú me quieras dar voluntariamente. Pero si tú a lo mejor andas distraída porque no sé qué, pero yo quiero recibir, puedo decir, oigan, ¿saben qué? A ustedes tres los invito a cenar hoy a mi casa. Y en 2 semanas puedo decir como, oigan, vamos a cenar a un restaurante, ¿no? La otra vez los invité a mi casa. Y no significa Sí, claro. como, o sea, pero pues, también Sí, tómenme o cuenta en cuando un plan. O cuando los invitas a cenar, oye, tú tráete el vino, te late, tú tráete la pasta. O sea, claro, pedir. Y en De general acuerdo. en la sociedad cuesta mucho trabajo saber que se vale que sea recíproco, ¿no? O sea, que no necesariamente tiene que ser nada más pues saber recibir y ya, sino que también saber pedir, más bien lo dije mal, ¿no? En vez de no solo dar, sino también aprender a recibir, porque está muy bien visto dar, Sí. Claro. pero qué tan bien visto está recibir. Y es al revés, es decir, wow que sabes recibir. Yo tengo una anécdota con una amiga que justo le dije, tú me enseñaste a recibir. Ay, qué cool. Porque un día estábamos justamente comiendo y habíamos ido como varias y dice, yo pago. No era cumpleaños de nadie, la cuenta había salido relativamente barata. Dijo, yo pago. Y yo, no, ¿Por qué? Claro. pero si no es cumpleaños de nadie, pero tú no tienes por qué pagar, pero si somos tantas, pero... Porque se me antojó, porque quiero recibir, porque quiero pagar, ya, dame el Quiero gusto. darle dar. exacto. Dame el gusto, ¿no? Y Sí. yo ahí discutiendo, 2 amigas ya habían puesto el dinero. Entonces me dijo, ¿en serio no lo vas a recibir? ¿No me vas a dejar invitarte? ¿No? ¿Ustedes me van a dejar invitarlas? Sí, perfecto. Les devuelve el dinero a ellas, toma mi dinero y págalo de todas menos lo mío. Wow, qué lección. te ¡Tómala! dio. Sí. No se me va a olvidar, nunca. Está lindo. Es una Nunca, buena porque sí anécdota. es una anécdota en donde dices, es que también está bien tomar, o sea, que sea bien recibir. visto recibir. Pero es que hasta cumplidos. A mí eso me sorprende. O sea, hay gente que no sabe mí me cuesta recibir mucho. cumplidos. Que le dices, no manches lo guapa que te ves hoy, fulanita de tal. Y así. Ay, no, Ay, ¿cómo no, crees? ¿cómo crees? Ni me Baja. arreglé. ¿No? O sea, como que, oye, qué bien estás haciendo esto. No, hombre, es una tontería tal, ¿no? Sí, y sí. de verdad, y creo que sí tienes razón en que no sabemos recibir en general como sociedad, y específicamente hablando de la sociedad mexicana, estamos muy condicionados a dar mucho sin, entre comillas, esperar nada a cambio. Pero ojo, porque cuando no sabemos recibir, yo creo que y damos, luego cobramos y cobramos de una forma pasiva. Entonces luego está el típico que te hace 1000 berrinches como, pero pues yo siempre te invito, ¿eh? Sí, que Pero- no es lo mismo el equilibrio de dar y recibir que Exactamente. el cobro, ¿no? Que Que el el cobro, cobrártela así. sí. por No es lo abajito. mismo Ni no es pedir lo por mismo la buena. pedir que cobrar. Exacto, Correcto, no es lo mismo exacto. pedir por la buena que cobrar por la mala. Y ojo que también hay que saber cobrar, porque a veces alguien asume una deuda contigo y después no te la quieren cumplir. O sea, ahorita O te sea, doy, en ahorita todo- te doy en todo 50 hay- pesos ay, porque mañana me te los pediste doy, prestado. y al día siguiente, ay, no traigo. Y a los otros 2 días, ay, se me volvió a olvidar. A ver, o sea, también hay que saber cobrar, también hay que saber pedir y obviamente en todo puede haber sombra. Y todo Claro. eso habla de un amor propio, o sea, o de una buena autoestima al final, de una valía de ti mismo para saber sí dar, ¿no? Y que no se vuelva un tema de egoísmo, que también está muy de moda también hoy en día, que como nos estamos volteando a ver tanto, entonces se vuelva... La gente ya no sabe distinguir entre egoísmo y amor propio. Hay que tener bien clara esa línea. Bueno, por lo menos yo siempre tengo mucho Completamente. cuidado de Sí, eso, sí. porque sí tendemos a caer en, pues yo, no, o sea, Sí, recibir, descuidar al otro, no descuidar mirar al al otro. otro, sí, Exactamente. sí. Y
entre amor propio y egoísmo. Entonces hay que tener cuidado Sí. con esa línea. Sí, no le solemos dar ese nombre específico, pero está bastante descriptivo. Pero sí hablamos mucho de cómo la psicología pop tiende a exagerar la parte de empodérate, tú puedes, ¿no? Y que siempre es una exageración, es sesgada, es polarizada. Y Jung lo que nos enseña es a mirar siempre el otro lado, a buscar No siempre descuidar. la complementariedad, los polos opuestos. Ahora, algo que quiero pues aclarar es que muchas de estas dinámicas del cobro y de la victimez, como las describías, Mora, son más de codependiente. El dependiente está en el lugar de yo no puedo. No puedo ni cobrar, no puedo ni decir, ay, yo te di yo tal nombre. Ellos, es un lugar de... Sí, y en cierto sentido lo que decía Sara de que es quizá más profunda, habría que investigarlo porque es posible que sí. Viene de un lugar de herida y de falta de capacidad muy extremo. Mientras que el codependiente al menos aprendió a salvar. Entonces, pues ya está un poquito más allá. Más Viene de arriba. una insuficiencia enorme. O sea, no se sienten capaces, no se sienten suficientes para lograr. Entonces sí Exacto. vienen de un lugar muy inconsciente como para poder cobrar. Eso es a lo Y que sabes, vas, ¿no? para poder cobrar y para poder decir yo te di tal. Uy, no, yo no puedo No. dar. Sí, o sea, cobrar, nada. ni siquiera te puedo reclamar. Claro. Exacto. Exacto. No sé hacer nada. Exacto. No puedo. solo. No puedo. Sí. Y Al menos cuando es muy extrema la patología, ¿no? ¿Y Ahorita- cómo se ve, perdón, No, cómo vas. se ve esta patología en rasgos y cómo se ve en extremos? Es decir, O sea, ya con... Sí, ¿cómo los sé si mis diagnósticos rasgos, psiquiátricos. exacto, cómo sé si mis rasgos son dependientes o cómo puedo decir, oye, chance tengo un trastorno de De la dependencia? personalidad. Lo primero que hay que decir es que solamente un psiquiatra puede dar el diagnóstico, igual que con el narcisismo. O sea, no puedes hablar de trastorno de la personalidad dependiente ni trastorno de la personalidad narcisista sin que un psiquiatra lo haya diagnosticado. O sea, ajá, pero ponle que, ¿cómo le hago yo para saber, chance debería ir con el Las psiquiatra que me características. diagnostiquen? Es decir, Los síntomas, exacto, ponte cómo tú. son unos síntomas o Las cómo se ve la características. persona, qué comportamientos tiene. O sea, por ejemplo, yo pensando en la dependencia, creo que alguien que diga, son unas chavitas adolescentes y van a ir todas a la fiesta, pero a todas las van a llevar los papás porque todavía los papás te manejan y te regresan o te dejan y te regresan. Y una que diga, no, yo no puedo nunca entrar sola, prefiero esperarme hasta que llegue mi amiga fulanita porque me da pánico entrar sola. Por ejemplo, eso podría ser un pequeño rasgo, Ok. ¿no? Rasgo, exacto. Exacto, Exacto. Pequeño. Es a lo que me refiero. ¿Cómo más Porque lo además no podemos sabes ver para el contexto de reconocerme? por qué la niña, ¿no? O sea, habrá que ver, por eso yo hablaba de la palabra constancia, que sí es importante que aclares esta parte de que solo un psiquiatra podría diagnosticarlo, pero yo sí creo que es la constancia y la repetición del patrón. Claro, en todas las áreas En de la todas. vida, como lo veíamos Exacto. también con el narcisismo, que no es suficiente si en un área de tu vida tienes un patrón de conducta narcisista, no es suficiente para un trastorno de la personalidad, que se manifiesta en múltiples áreas. A eso te refieres, ¿no, Alice? Con Sí, constancia. exacto. Y Sí. ahora, los síntomas como tal sí podrían ser este miedo constante a la soledad. Por ejemplo, Ok, eso está muy importante porque creo que se vive mucho un miedo a la soledad en la sociedad. Pero no sean mala onda, no me dejen solos, yo quiero ir. O sea, No, si no, ya estamos tenemos hablando de mucho miedo. trastorno, No. no De puedo. verdad, O sea, no me dejes solo porque no puedo o sea, no mover. me voy a quedar solo, haga lo que tenga que hacer, lo que tenga que hacer, no, estoy- me voy a quedar solo. No quiero En algunos necesariamente casos. hablar del trastorno, sino Pero- cómo en tu casa, quien nos está escuchando, puede decir, no manches, fíjate que esta conducta que tengo es dependiente, la debería llevar a terapia. como Pero rasgos. sí no tenga mi trastorno. Pero sí vale, o sea, sí me parece que vale la pena también Explorar responder esta parte, a la pregunta sí. que estaba un poco implícita en tus palabras de cuándo es un trastorno de la personalidad dependiente. Y creo que quizá el mejor ejemplo son las personas que nunca se van de casa de sus papás, nunca consiguen una chamba, que todos conocemos algunas, ¿no? O alguna. Esas personas generalmente o fácilmente pueden tener un trastorno de la personalidad dependiente, que es Correcto. completamente incapaz de... Es un poco como quedarte en la infancia, nunca pasar No a la puedes. adultez o a la adolescencia. Ahora, regresando al punto de Mora, donde si no es trastorno, ¿cómo podemos identificar? Porque nos llegan muchas personas con Claro, rasgos, con rasgos dependientes y que también los rasgos dependientes sufren mucho, ¿eh? Claro, es que aunque también nos no paralizan llegues la a vida. un trastorno como tal que te paralice o que te realmente no tengas la capacidad de poder y entonces te quedes en tu casa y nunca salgas y nunca consigas un trabajo, también los rasgos pueden llegar a ser muy dañinos, muy dolorosos. Y también creo que te pueden llegar a paralizar en cosas. O sea, es decir, no que todo el mundo tuviera que viajar solo, pero
a lo mejor y tu sueño en la vida es viajar solo, pero a lo mejor y no te atreves porque necesitas que alguien esté contigo porque nunca te has subido solo a un avión o a un camión o a un tren. Y entonces esas son las pequeñas cosas que yo siento que si podemos mencionar, está interesantísimo porque esto sí está muy llevable a terapia. Sí. Porque todos tenemos muchas dependencias o pocas, pero todos tenemos. Y entonces qué fregón poderlas concientizar y trabajarlas para darnos cuenta que... Y entonces es porque tengo miedo a fracasar en este proyecto nuevo para emprender. Tengo miedo a salir sola de viaje porque no sé utilizar un mapa. No sé, o sea... Pero estas personas realmente creen no poder, es lo que está diciendo Uriel. Pero O sea, una cosa es el trastorno, yo me refiero a las personas... A los rasgos. A los rasgos. Pues sí, pero Pero viene vas lo muy bien. mismo. Yo creo que es como el viaje. O sea, siempre que crees que tu felicidad, tu plan, tus ganas de hacer aquello que quieres hacer, dependen de, ahí está la dependencia, dependen de que si el va otro alguien. te acompañe, te valide, lo apruebe. A lo mejor tienes muchas ganas de ir a ver una peli tú solo y le cuentas a tu amigo o a tu amiga, oye, ¿qué crees? Voy a ir a echarme la de Kill Bill nueva que salió, las 2 pelis juntas, y la voy a ver yo sola o solo. Ay, no, ¿cómo vas a ir solo al cine? Y luego ya no te atreves. ¿Qué cambió? Que no te validaron. Entonces, ahí Eso es a habría lo que un... quiero llegar. Ajá, ahí habría un destello un de rasgo dependencia. o un destello, como dice. No llegar al trastorno del paralizante que no puede, sino los rasgos que hay en muchas personas. En todos, ¿no? hasta cierto punto. En Es que todos sí. hasta cierto punto, pero me refiero, hay en muchas personas a las que les afecta. Sí, ¿no? que les ayudaría a trabajarlo. Y que les claro. ayudaría a trabajarlo. Entonces también creo que, por ejemplo, otro síntoma podría ser la vigilancia extrema hacia el otro, ¿no? Y el que todo el tiempo estés como necesitado de aprobación del otro, ese podría ser como otro rasgo. Pero ¿no crees que ese ya está un poquito más hacia la activación trastorno? simpática? No, pero que tiene más que ver con respuesta al trauma, con respuesta al peligro. O sea, ya la hipervigilancia al otro es más, Sí. a mí me suena más a complacencia. Está más preocupado en lo inconsciente, está preocupado por hacer algo que lo vaya a llevar a que el otro lo dañe. Es O otra sea, cualidad. se poco activa el más sistema fuerte. de alerta, o sea, de amenaza, es lo que estás diciendo. Exactamente. Es como el. Entonces, ¿no el necesariamente fight or flight. lo definirías como un síntoma de dependencia? ¿La hipervigilancia? Exacto. Me parece que la hipervigilancia tiene más que ver con la complacencia y la dependencia tiene más que ver con el no puedo. No Sí, puedo. es que yo ¿no? también creo eso. Please, acompáñame. Es que de verdad me urge. Oye, es ir a shopear. Ve y cómprate tu ropa. Es que neta solo no voy a poder. Son personas, una muy buena es la duda. Las personas que no pueden tomar decisiones sin pelotearlo con sus amigos o familiares. Que oye, qué rico es pelotear las decisiones, pero depender Necesitar, necesito. depender. Esa palabra es súper importante en Ahí, el dependiente. eso creo que ahí está la- Necesito de pelotear con el otro mi decisión, y esta duda se vuelve como un diálogo interno muy automático y que constantemente estás dudando, constantemente estás necesitando pelotearlo con otro porque no puedes, literal, tomar la decisión por ti mismo. Sí. Ahí está. Entonces, creo que es una cuestión de necesito porque no puedo. Necesito la validación, confirmación, asistencia, inserta la actividad que sea, del otro, porque no puedo tomar la decisión solo, porque no me atrevo a transportarme sola, porque no puedo. O sea, yo siento que no puedo. Sin embargo, sí puedes. Solamente es la sensación de no poder. Eso está Y bueno. siento que no puedo, precisamente siento, que es la clave, no es pienso, no es creo, es siento. ¿Por qué? Porque mis papás en su vínculo conmigo me transmitieron el mensaje encubierto, implícito, inconsciente de no puedes. Y algo que me gustaría también detallar un poquito más para los padres que nos estén escuchando es tener mucho cuidado en qué es lo que validan o premian en sus hijos. Si siempre validamos los logros, inconscientemente ya estamos empezando a decir, cuando falles, tache. En cambio, validar el te levantaste, validar Más el importante. intentaste, eso es lo que da los mejores resultados en la educación. Sí. Porque lo que estás validando es que vas a fallar y lo que validas es párate, vuelve a intentarlo. Hay un El ejemplo que se me esfuerzo, hace... las ganas, el trabajo, no Exacto. los resultados. Hay un ejemplo que se me hace muy lindo que no es decirle a tu hijo, qué bonito tu dibujo,
pintaste padrísimo, a tu papá te quedó guapísimo, sino decirle, ay, gracias por tomarte el tiempo de hacer un dibujo de la familia. Estás es la reconociendo acción. su esfuerzo. Exacto. Exacto. Y no la que le intención, quedó bonito. Exacto. Y la intención de hacer un dibujo. No importa si porque aparte los dibujos de los niños son horribles, ¿no? Entonces, además es validar una mentira. O sea, son feos, con todo respeto. Perdón, no soy Pero mamá. la intención es lo que cuenta, ¿no? Sí, la intención es lo que cuenta, exacto. Solamente si eso premias, porque si premias el resultado, los niños van a vivir sintiendo que lo que cuenta es el Claro. resultado. Y entonces Y que los quieres por saqué el medalla resultado. de plata Exacto. en las Olimpiadas y me siento medio fracasado. Sí, entonces necesito hacer, como les decía, desde el reconocimiento para que entonces yo sienta que valgo. Claro. Está Exacto. puesta ahí tu valía. Pero Está entonces gacho. una persona que es dependiente emocional y se está dando cuenta de esto, ¿no? Está diciendo, ay, esa soy yo, lo estoy cachando, sí tengo estos rasgos. ¿Cómo le puede hacer para dejar de ser tan dependiente emocional y decir que creen que sí puedo? Vamos a cambiar ese mindset. ¿Cómo A le ver, harían? yo creo que es un proceso gigante, complejo y es realmente un trabajo que sería transformador si se logra, pero evidentemente si tenemos un trastorno creo que se necesitaría un apoyo de un psiquiatra también, pero a nivel terapéutico creo que el trabajo sería que la persona aprendiera a encontrarse, porque pierden mucho su identidad también en el otro. Entonces, a reencontrarse con uno mismo, a saberse sostener Ajá. con pequeños logros, con pequeñas cosas en donde pueda tener evidencia de que sí puede, exponerlo ante esa independencia que le da tanto miedo, exponerlo de forma como paulatina a esa independencia, que empiece a trabajar la confianza en sí mismo, que empiece a reconocer, más que antes que hacer, como a reconocer sus propias necesidades, empezar a poder expresar, porque también son personas que no se atreven a expresar, porque hablaban hace ratito de un tema de no poder, o sea, no pueden decirlo, porque también hay una parte muy inconsciente en donde sienten culpa, a lo mejor, no sé si es la palabra correcta, pero de poder expresar algo. Entonces, que poco a poco, les digo, muy paulatinamente vayan expresando, vayan trabajando en poder dar una opinión, en poder poner un límite, en poder hacer una acción chiquita, en donde... ¿Lo manejarías como, por otra parte, como un sistema de creencias, digamos, como de dónde viene esta creencia de Por no supuesto. puedo y cómo cambiarías, cómo cambias ese mindset de no puedo, así puedo? O sea, ¿quién te dijo que no puedes? Dame tus 3 pilares de, a ver, ¿por qué no puedes? A lo mejor, pues, Sí. tienes alguna discapacidad, tienes esto y bueno, como si pudieras, ¿no? Sí. Dame otras raíces que sí puedes. Por supuesto que tiene que ir a infancia y a cuestionar esas creencias, de dónde salió esa idea y, pues, de alguna manera compensar o darte, como ahorita mencionabas, ¿no? O sea, con qué personas en tu infancia o qué personas sí validaron lo que hiciste y sí reconocieron y sí te aceptaron o te quisieron por ser tú, sin tener que hacer nada. Me encantó esto que decías, pequeños éxitos. Yo creo que hoy en día hay una exigencia muy grande social de todo. Entonces es, despiértate temprano, trabaja 10,000 horas, haz ejercicio, pero tienes que mantener a tu familia, pero también tienes que poner atención a tus hijos, pero también tienes que... Y la gente no se siente, pero de verdad creo que es un fenómeno social, por lo menos muy millennial. Sí. No sé si boomer y no sé la Z, porque no trabajo con Z, pero por lo menos muy millennial, de hago y hago y hago y nunca es suficiente. ¿Pero qué crees? También es una excusa el decir no puedo porque es como una ganancia secundaria. ¿No lo ven así? Como que de pronto... La ganancia secundaria Es no quemarte, no exponerte. Exacto, es no fallar, no enfrentar tu miedo. Si lo logro... Pero sí me parece importante el recordar que es estructural inconsciente. y que es muy profundo, porque si no suena como que la persona lo está haciendo para manipularte y no ayuda a verlo así, aunque se puede ver así, no ayuda porque como el otro fidedignamente se siente incapaz. Entonces por eso no quiere enfrentar su miedo y por eso no quiere fallar. Fidedignamente cree que fallar es perder su valor como persona. Entonces, o sea, tienes razón, pero se necesita una visión más comprensiva y empática para sacarlos de ahí. O sea, me estoy acordando ahorita de un
de un video de YouTube en donde dicen que tienen las monedas de casinos, ¿no? Depende cuántas chips tienes, ¿no? Están los niños que tienen muchísimas chips y si se equivocan, perder 3 o 4 o 5, pues no les hace diferencia, entonces lo intentan. A diferencia de otros que su autoestima está tan bajita y tienen poquititas fichas, para ellos preguntar, equivocarse y quemarse 3 fichas o 4 fichas significa es perder todo su dinero, no lo intentan. Y entonces es cuando es más fácil decir, no puedo. Y además considero muy valioso el decir, si me estoy exigiendo mucho porque la sociedad lo impone, a pesar de que yo sienta que necesito más, porque dependo de la validación y de que llegue mi jefe y me diga, te ganaste el premio del mejor empleado del mes, porque si no, entonces no, o sea, yo Dependes solita, de eso. exacto, yo solita no valido mis cosas. Entonces, lo que yo hablo mucho en consulta es, vale más muchísimas pequeñas palomitas, que es un poco lo que decías, muchas palomitas verdes en tu día. Decir, ya me desperté, ya hice esto, ya me alimenté sano, ya, no sé, lo que tú elijas, no importa. Pero que te valides tú y que tú puedas ver tus palomitas y que no estés esperando que llegue alguien y te diga, perfecto, ahora sí eres el empleado del mes. Porque te va a durar un día esa satisfacción y mañana necesito otra vez que venga alguien y me diga, oye, aplausos, lo estás haciendo muy bien. Entonces, yo siento que con estos pequeños éxitos, uno puede ir incrementando poco a poco autoestima. Y poco a poco puedes ir constatando, mira, sí puedo. Sí, pero Sí una puedo persona- hacer cosas sin que me estén aplaudiendo todo el día. Pero una persona que es dependiente emocionalmente, no creo que sea tan fácil poner esas palomitas. ¿O cómo la ves, Alice? No, Pues es no que es tan para fácil. hacer Por eso la decía que es un terapia. trabajo muy profundo y que sí, como bien dijiste hace ratito, tendrías primero que cuestionar esas creencias para empezar a desestructurar ese inconsciente para después empezar a accionar. Que eso es lo que decimos también mucho en terapia. No queremos llegar inmediatamente a los resultados y a que cambie. Necesitamos un trabajo profundo primero para Siempre. después empezar a ver la posibilidad de que haya un movimiento, un cambio. No, y en este podcast le apostamos al trabajo serio, profundo, largo, y pues a veces la gente no se lo quiere aventar, pero es que la realidad es la única forma de que realmente cambie porque es estructural. Sí, y hablando un poco del proceso terapéutico, algo que es una distinción muy fina, pero muy interesante que podemos hacer, partiendo de algo que mencionabas, Alice, porque dijiste que uno de los elementos es que la persona se encuentre o se reencuentre a sí misma. Pero, en realidad, desde mi óptica, esa persona no puede encontrarse o reencontrarse. Lo único que puede es construirse. Porque es tan profunda la herida. En todos los trastornos que haya una disfunción o una falla en la estructuración de la identidad, es tan profundo que no hay un yo Construido. anterior a la herida que después fue lastimado, sino que el yo se construye mientras está siendo herido. Claro. Entonces, por eso, más adelante, lo único que queda es una nueva construcción de una nueva identidad y por eso es tan complejo. Correcto. Pero Pero a la estirar vez- una identidad completa para volver a construir. Es que no está. Exacto. No está la identidad. No, se sí refiere a está, tirar o sea, la herida, sí. o sea, la Ah, identidad ok, ok. herida para construir Exacto, una identidad porque, nueva. exacto, porque construyes esa identidad alrededor de esa herida. Y entonces tú crees que eres esa herida. Entonces hay que desmenuzar y deconstruir más bien eso para volver a construir algo nuevo. Algo nuevo. Y eso es muy difícil. Y dime algo, Alice. O sea, yo sí tengo mucha curiosidad. ¿Qué pasa con los adictos, ya que tú eres experta en este tema? O sea, me imagino que los dependientes emocionalmente tienen estos vicios por ¿Tienden algo. a la adicción? Tienden a estas Sí. adicciones porque encuentran en eso, en ese objeto, en esa parte, como el cómo compañero. llenar ese vacío o lo depositan en eso. Si no en me vez de la equivoco, persona. Alice, el adicto no es dependiente casi por definición. No necesariamente, pero sí son rasgos muy comunes porque quieren tapar. Son personas, los adictos, que no saben reconocer sus emociones, que las tienen como guardadas, reprimidas, en donde nunca fueron vistos, nunca fueron tomados en cuenta, y entonces por eso se vuelve esta persona en donde se vuelve muy dependiente y no De la soporta esa sensación, y entonces recurre a esa sustancia. Y es que además, fíjense que bien ensamblan todas las piezas. No puedo no tomar hoy. No puedo dejar de Sí, tomar. qué fácil. Ya me eché 5 cubas. No puedo dejar claro. de seguirle.
Entonces, no puedo, soy adicto. Claro. Y luego que llega a ser el El codependiente, codependiente, salvarte. no puedes porque Yo te necesitas que salvo. yo te salve. Sí, Tú no o sea, puedes, yo te necesito salvar. Entonces el adicto, sí, en efecto, no puedo, ven y sálvame. Ahí están Claro, porque entrando. si no te salvo, no todas sé las quién soy piezas. yo. Sí, Exacto. Claro. Yo justo en lo de, o sea, en la teoría de Alcohólicos Anónimos, tenía entendido que les llaman dependientes al adicto y por eso el codependiente. familiar es el codependiente, ¿no? Correcto. Pero es dependiente ya sea al entorno o a la persona o lo que sea. O a la sustancia. O a la sustancia. ¿no? Correcto. Entonces, Sí, sí. adictos serían más dependientes y los codependientes, el asociado o familiar, etcétera, del adicto. Sí, es que cuando dices que tienen que ser dependientes y todos los adictos son dependientes a la sustancia, pero dependientes emocionalmente Ok. no necesariamente. Ok. Podrían, porque como dijimos, Sí, está depende completamente de correlacionado. ¿Dónde está tu dependencia? Exactamente. ¿Está en el vínculo o está, O en, está la en la sustancia? sustancia. De hecho, las sustancias muchas veces, ahora hablando de psicoanálisis, es una sustitución del vínculo. Correcto. Me faltó Claro, a eso quería chichi, llegar. entonces la mamila pues va a ser el boquita o el bacacho. Que por eso y, hay un pues, ahí tema estoy, oral. Dependiendo, claro, o sea, claro. Sí, la adicción es súper oral. Porque es muy Primaria. Muy muy temprana. muy temprana. Es en los primeros, si no me equivoco, o sea, Pues Ay, por no, el sí. primer año mínimo. sí, de 0 a 1 año, De 0 a 1 posiblemente, año, exacto. que es la etapa oral. Sí, es tan preverbal que es muy estructural y por eso es tan difícil poder cambiar estas conductas. Exacto, Ahora, si no estamos exacto. hablando de un trastorno dependiente, sí veo mucho valor en que se lleven a terapia a todo mundo los ejemplitos que hemos dado. Porque No, bueno, y si estamos hablando de un trastorno, más. no, o sea, obvio, pero ahí ya es terapia a fuerza Y y psiquiatra. psiquiatra a fuerza, ¿no? Exacto, sí. Pero si no estás en ese nivel, todos tenemos estos rasgos dependientes, porque por evolución somos dependientes. Entonces, creo que es muy valioso que empecemos a recuperar el valor en nosotros mismos y en el validarte a ti mismo. Y yo diría, oye, ¿sabes qué? Tipo, yo lo noto mucho en la clínica. No, hace 8 horas no me contesta mi novio, estoy súper angustiada. ¿Por qué? Está trabajando, dale chance. O sea, como eventualmente te va a contestar, en teoría, ¿no? Obviamente sabemos que hay casos de todo. Y Al menos existe que el no te ghosting. quiera contestar en serio. Exacto, y existen muchas Está cosas. chambeando. Pero lo que noto es que cuesta mucho trabajo a la persona hacerse cargo de su propia ansiedad cuando el otro no validó mi emoción, no respondió a un mensaje, no respondió al estímulo que le estoy dando en un instante como de, oye, ¿viste esto? Y el otro como que medio te ignora. Hay personas que les genera mucha más ansiedad. Es que el y ahí vínculo- yo siento que, ojo, o sea, esto sí es para trabajar en Y terapia. más hoy, que no hay tolerancia. Es que no tenemos tolerancia. Por eso sí siento que hay una cosa millennial muy importante de esto. Lo desmenuzaré y luego les platico, pero... Y es que el vínculo genera mucha ansiedad para el dependiente. Por el miedo a perderlo. Exacto. Exacto. Es un apego ansioso. Exactamente. Ajá. Justamente está hoy también muy en auge esto de El tipo el de término, el tipo de apego. Y sí, definitivamente el dependiente se relaciona con la persona desde un apego muy ansioso. Entonces, todos estos ejemplos que acabas de dar son muy comunes en una persona dependiente. Y está muy interesante porque obviamente si yo tengo apego ansioso, ¿cuál es mi mejor match? El apego evitativo. Correcto. Entonces, entre más ansiedad tengas, más vas a seguir teniendo personas a tu alrededor con apego evitativo. Entonces, o sea, como que a mí me encanta esta cosa de reflexionemos y responsabilicémonos de qué fregados estoy atrayendo en mi vida, para que dejes de quejarte que es narcisista, es que no me pela, es que no sé qué, volteate a ver tú. ¿Qué O sea, haces con ahí? amor y cariño, ¿no? ¿Qué haces Sí. ahí? ¿no? ¿Qué Cada haces vez que ahí te metido? cuentan algo malo de su pareja, ¿y tú qué haces ahí? Exacto. Sí, que ¿Y esto tú estamos por qué hablando lo toleras? también ¿Por qué de mucha justificas? proyección también. Que yo también leía en algún momento, en algún lado, que no recuerdo, el tema de la dependencia desde la teoría junguiana. A ver. Y creo, pero no me da mucho caso porque la verdad es que no lo recuerdo muy bien, pero creo que lo relaciona mucho con la proyección. Entonces la persona dependiente, como no se siente capaz y no se siente con una identidad y una estructura, proyecta en el otro lo que cree que no tiene, Claro. ¿no? Y entonces de ahí se relaciona porque cree que el otro lo completa. Y entonces, ¿por qué tengo tanto miedo a perderte? Porque si te vas, pues me quedo incompleto y me desestructuras mi psique por completo. No tengo en dónde ver mi No tengo. reflejo de esa parte Exacto. que creo que no tengo. Sí, porque la exactamente. perdí en mis proyecciones. Exactamente. Por ejemplo, otro red flag se me haría el tengo pánico a vivir soltero o soltera por el resto de mi vida.
tengo pánico porque necesito de una pareja, porque necesito de la media naranja. Sí, que es lo que decíamos de la diferencia entre necesidad y querer. Porque yo puedo Exacto. querer una pareja, ¿por qué Exacto. no? Claro, tú puedes elegir lo que tú quieras, pero estás parada o sea, desde otra posición. Y creo que es muy útil enfatizar que lo que está buscando el dependiente es regulación emocional. Emocional. Es regularse. Porque al entender eso podemos entender por qué cuando una persona te dice, no, es que me da miedo estar solo o no puedo sin mi pareja, etcétera, cualquier tipo de dependencia emocional, lo que les asusta es lo que sucede en su interior cuando el otro no está. ¿Y qué sucede? Una desregulación. Correcto. Y entender eso facilita el camino Claro. hacia la solución, que es aprender a regularte. Porque además, aunque tú hayas trabajado en terapia, y aquí me identifico, ¿no? Hayas trabajado esta dependencia, cuando surge alguna circunstancia en tu vida en donde te vuelve a conectar con eso, te vuelve a desregular. Y entonces vuelves a tener que literal regularte, chambearle para volver a generar esa regulación emocional. Entonces, como seguramente lo han mencionado muchas veces, no es llegar a una meta, sino estar constantemente en un trabajo personal de crecimiento para poder... Y que sabes que regularte. algo que creo que ejemplifica muy bien eso es que si tú tienes un tema en tu casa de goteras, la solución es aprender a parchar las goteras. No es encontrar un techo que nunca vaya a generar goteras, porque no existe. Siempre, por eso tú dices, te vuelve a desregular. Sí, claro, naturalmente, a cualquiera. O sea, cualquiera van tiene a que surgir regularse cosas. cuando se desregula. Entonces, el dependiente es aquel que no se sabe regular. Ya que te aprendes a regular, no creas que te vas a dejar de desregular. Simplemente vas a tener que poner esas herramientas en acción una y Constantemente. otra vez cada vez que te desregules. Sí, a mí un tip que me gusta para la dependencia se me hace te da mucha ansiedad, siéntela, aprende a regularte, pero siente tu ansiedad. No, deja de evitar la ansiedad esperando la respuesta del otro, la validación del otro. Siente tu ansiedad y di, mira, ahora estoy buscando que fulanita, fulanito me validen, me quieran, me aplaudan, me lo que sea. Ok, a ver, tengo ansiedad. ¿Qué hago con la ansiedad? Puedo respirar, puedo meditar, puedo contar 5 cosas que vea. Ya no sabemos varios tips, ¿no? Por ahí están todos en YouTube y en Instagram hay miles. Pero es cómo me puedo volver a regular sin necesitar del otro siempre. Porque alguna vez pues lo necesitarás. Pero que no sea 5 veces en el día, por Dios. Y ahí hay algo importante en lo que dices, porque es un equilibrio. Atrévete a regularte solo, atrévete a ir a tu viaje solo, pero también atrévete a necesitar al otro y atrévete a apoyarte en el otro, a depender del otro. Entonces, por eso es la siempre un contraparte. equilibrio y por eso la psicología junguiana tiene ese plus por arriba de muchas otras. Pero no depender del otro así como tal, sino como elijo... Llamarle, o pedirle. Elijo estar con él, elijo que me ayude a pelotear mis decisiones. Pero la decisión al final la tomas tú. O sea, esa es la diferencia entre estar bien, ¿no? A estar desregulado emocionalmente. Claro. Sí. Sí, también ahorita que decías sentir esa emoción, sí creo que es importante sentirla y después también resignificar un poquito esos vacíos o esos espacios. Hablando del tema de la soledad, que es muy difícil para el dependiente, pues es un trabajo después de mucho profundizar y todo, también aprender a cambiar el concepto de la soledad, cambiar el concepto de esos vacíos, ¿no? Que no necesariamente tendrían que ser vacíos o huecos después de vivir esa ansiedad y permitírtela, también empezar a crear un concepto diferente. Totalmente. Y de además, eso. por ejemplo, a mí luego me gusta jugar en el consultorio con las palabras, ¿no? Y entonces como, ¿estás solo o estás contigo? Porque estar solo me deja en un lugar muy dependiente. Pero estar conmigo me ayuda a decir, hoy tengo ganas de arreglar mis plantas, cocinarme tal cosa, escuchar este disco que no he De oído, disfrutarme. el podcast de tal, y puedo disfrutar desde ahí, porque me gusta mi compañía, Correcto. versus estoy sola y soy un bebé y necesito que me alimenten. Totalmente. Creo que es esencial en la terapia. No me gusta mi compañía o todavía no sé cómo acompañarme. También, no sé está cómo lindo. disfrutarla. No, sí, eso que propones es muy importante. Ahora, vamos a entrar otra vez en terrenos más complejos. En el proceso terapéutico, para los terapeutas que nos estén escuchando, hay un reto muy particular al trabajar con personalidades dependientes. Porque es muy fácil darle terapia a un dependiente. Porque depende. Porque necesita, porque pide y entonces recibe esa ayuda que tú pretendes darle. Pero el asunto es en qué momento el estarle ayudando
no se convierte en una validación de esa estructura Constante. subyacente de yo no puedo, tú no puedes. Entonces, además, en el inconsciente, en la relación entre los dos inconscientes dentro de la clínica, el dependiente te va a estar moviendo constantemente a ese lugar desde donde tú le dices, no puedes, no puedes, no puedes. Él te cuenta un problema y tú le dices, mira, ¿no habías pensado en que podrías hacer esto? El mensaje implícito es, no puedes pensar en que estabas haciendo esto y por eso yo te lo digo. Entonces, ahí hay un retazo que sucede en todas las relaciones transferenciales, es decir, en el inconsciente de un terapeuta y un consultante siempre sucede esto. El consultante trata de colocar al terapeuta en donde va a confirmar el trauma inconscientemente, Obvio. en lugar de el lugar en donde lo va a transformar, pero en la personalidad dependiente lo podemos ver con mucha claridad y es evidentemente muy fuerte ese impulso. Para las personas dependientes, me parece que el psicoanálisis es muy bueno porque rara vez te da una respuesta y normalmente te hace más preguntas. Entonces no te queda de otra más que responsabilizarte de tus propias respuestas. Y que la solución la busques tú. Exacto. Podría es una ser. de las posibles Sí, herramientas, la ¿no? herramienta Claro. psicoanalítica de preguntar más que dar soluciones, ¿no? Para llevarlo a un marco integral, pero de acuerdo. Realmente me parece también interesante cómo las personalidades y las diferentes heridas son complementarias entre sí. Como una genera otra y atrae a la otra, que es mucho de lo que tú has estado hablando, Mora, ¿no? De tomar conciencia de cómo las personas que llegan a tu vida, en realidad las eliges. ¿Y por qué las eliges? Porque hacen un match con tus áreas débiles. Y ese match con tus áreas débiles tanto las fortalece y las subraya en ti, como te lleva a que se perpetúen esos ciclos. Exactamente. Y ahí entonces es en donde tenemos que recordar que estar abiertos a la incomodidad es necesario para el cambio. Si yo Claro. busco la comodidad, pues voy a estar cómodamente dependiente del chupe o de quien De la sea. persona o de... Claro. Para salir de ahí me voy a tener que aventar a la incomodidad. Sí, requiere valor, requiere pantalones y requiere fuerza, requiere energía. Valentía. Pero sin duda creo que vale más la pena, y justo creo que lo acabo de subir hace poco en redes sociales, pero como escoge lo difícil, ¿no? Cuesta lo mismo de trabajo estar en sobrepeso que vivir a dieta y bien alimentado, y cuesta el mismo trabajo estar en un matrimonio miserable que dejar ese matrimonio miserable. Y nada más elige qué tipo de dificultad quieres, porque lo que a veces parece fácil termina costándonos más después. Y creo como que eso a mí me parece que abramos el ojo en general en muchos lugares, porque todo mundo queremos estar en la zona de confort, es a gusto, hasta que te expulsa ese lugar. Y es que y estás confort hecho entre pomada. comillas, porque Confort no es entre confort. comillas. Y además solo son puentes, que es lo que decía, ¿no? Que al final va a regresar a desregularizarte porque no llegas a una meta. Pero sí creo que son puentes en los que toleras y mantienes y pues más que toleras, como aprendes a lidiar con esa incomodidad y pasa. Porque también esta frase de todo va a pasar, entonces pasa y entonces aprendes, te fortaleces. Es que no, seguramente lo han sentido, o sea, sienten ese puente, sienten esa incomodidad, sienten ese momento que dices, por favor ya que los que astros se acabe. alineen y que acabe. Y después pasa y dices, híjole, qué bueno que pasé por ahí, no sé si qué bueno, pero que aprendí, ¿no? O sea, todo lo que y hasta te sientes más fuerte después te de sientes ese puente. fuerte. Claro, Sí, te la empodera. sensación Exacto, interna es sentirte sí es diferente. muy perceptible, Pero la esa- fortaleza posterior. Pero esa sensación viene del logro, de atravesarlo y sentir que lo lograste. Sí. Ahora, los dependientes emocionales, si no salen del no puedo, pues nunca van a poder sentir eso. Claro. Correcto. Necesitan atreverse, por eso decíamos Exacto. que en algún punto empezar a Exponerse. exponerse poco a poco para poder sentir esa sensación de logro personal y no a través del otro. Claro. Pues Alice, mil gracias una vez más por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Y por qué no le platicas a tu audiencia de tus redes sociales? Si traes algún proyecto entre manos, algún libro que hayas escrito. Ok. Bueno, mis redes son Alicia Neves Psicóloga en Instagram, Alicia Nahmad en Facebook. En efecto, escribí un libro, se llama Batalla Mental. Está por ahí en Amazon, en Mercado Libre o que me conecten por ahí en las redes. Y ahorita justamente estamos pasando el libro a obra de teatro. Entonces, ¡Ole! Está bien padre. Padre. Está bien padre. Es un proyecto apenas muy casero, por decirlo así, pero estoy muy emocionada, muy contenta. Y bueno, doy terapia individual, de pareja,
De adicciones. especialidad en adicciones, que es difícil que llegue un adicto, la verdad, y es complejo. También tenemos que trabajar si eres mucho con el pareja tema. de un adicto. Sí, mucho Claro, llega la pareja de un codependencia. adicto, la codependencia y bueno, algunas también diplomado en adolescentes, entonces también por ahí los adolescentes con mucho gusto. Y pues gracias por invitarme, estuvo padrísimo y Bienvenida mucha suerte siempre. en el podcast. Nos vemos la que sigue, Alice. Gracias, cuídense. Un gustazo tenerte con nosotros. Ya lo saben, los invitados nos han enriquecido muchísimo y hoy, pues una vez más lo constatamos con Alicia Najmad. Y para nosotros, pues sigue siendo interesante este proceso de autodescubrimiento, de complejizar nuestra comprensión de la psicología y en el diálogo con ustedes. Recientemente algunas de los hilos de comentarios en los Reels en TikTok me han parecido particularmente interesantes y complejos y esperamos que también ustedes como audiencia los valoren y aprendan a leerlos como intercambios de opiniones y no tanto engancharse en quién tiene razón o quién no, sino aprender a tomar eso como perspectivas complementarias que enriquezcan lo que cada uno de nosotros comprende. Me encanta. Esperamos que les haya gustado mucho el episodio, como a nosotros nos gustó mucho. Nos pueden seguir, ya lo saben, en Instagram, en @más allá de la persona. Mismo nombre para TikTok. Y nos pueden ver en YouTube y escucharnos en Spotify. Nos vemos la próxima.